Sócrates. El presente trabajo fue realizado para dar a conocer la vida, la obra y todo el aporte filosófico de Sócrates hacia la sociedad. Los integrantes que conforman este grupo son Dalunei Selyanke Ratia, Marianela Naira Malcu Colque y mi persona, Carlos Alberto Aliaga Pisa. Biografía de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial. Fue el fundador de la filosofía moral. De esta manera, Sócrates fue el maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. El nombre del filósofo griego Sócrates viene del griego, compuesto con el término sos, que significa sano e intacto. Kratos significa poder o gobierno, o como el de una democracia. Y tes significa agente o como en diabetes, el cual nos lleva a entender el de un poder sano e intacto. Sócrates, lamentablemente, a pesar de que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que se le pueden atribuir, con seguridad es la figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de que los filósofos anteriores a él fueron llamados presocráticos. Sócrates nació en el año 470 a.C. en la ciudad de Atenas, Alopece. Sócrates falleció con los 71 años de edad en el año 399 a.C. en la ciudad de Atenas. La causa de su muerte fue por envenenamiento. Nadie cuestiona que pareció envenenado tras tomar una copa de cicuta. Su condena de muerte fue por mediado de un tribunal, acusado de corromper a la juventud, pese a que su grave delito fue oponer resistencia a la tiranía de críticas sobre Atenas. Le ejecutó el reo de su propia mano. Sus padres de Sócrates fueron Sofronisco y Fenareta. Sofronisco, su padre, era un cantero y un escultor, el cual le enseñaba a Sócrates todas las divinidades que le podía proporcionar a lo largo de su vida. Fenareta ejerció la partería como oficio y también ayudaba a dar vida y fuente de inspiración de la filosofía socrática, solo que Sócrates, en vez de ayudar en el alumbramiento de las mujeres, ejercía su oficio en el alma de los seres humanos. Para Sócrates, el conocimiento y el pensar eran poder. Por eso mencionaremos tres de sus frases importantes. 1. No puedo enseñar nada a nadie, solo los puedo hacer pensar. 2. Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. 3. Solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. La política según Sócrates. Sócrates es un revolucionario político. Su instrumento político es el diálogo socrático. Él decía que el político que dirige una polis debe ser experto en la justicia, en el bien y la virtud. Se debe ser leal al sistema y respetar sus leyes. El objetivo de la filosofía es de enseñar la virtud. En distintas fuentes describen el pensamiento de Sócrates, ya que él no dejó nada escrito. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como un metafísico de primer nivel que sentó las bases de una filosofía.
A Sócrates se le puede atribuir dos adelantos científicos: el empleo del razonamiento inductivo y de la definición universal. El objetivo del método o diálogo socrático no es dar una respuesta a las preguntas de otros, sino el de favorecer que esta persona pueda ser capaz de profundizar en su propia psique y reflexión, con el fin de que éste desarrolle su propio conocimiento por sí mismo. Es importante conocer todas sus líneas de pensamiento. Él decía que la filosofía debe ser práctica. Debe enseñarnos a vivir, a obtener el conocimiento y a diferenciar entre el bien y el mal. Además, ésta se construye y se trabaja dialogando. El hombre. El individuo está compuesto por cuerpo y alma, siendo el alma la razón, el yo consciente y el conocimiento. La sabiduría reside en cuestionar todo lo establecido, en dudar, en pensar por ti mismo, en ser consciente de tus límites, en saber que no sabemos todo y en que no tenemos la verdad absoluta. La felicidad no está en los bienes materiales ni en el dinero, sino en el orden interior, en el conocimiento y en el equilibrio de tu propio ser. La violencia es impía y con ella no se soluciona nada. Por tanto, se deben obedecer las leyes, aunque sean injustas, como él hizo con su muerte. Inductivismo, es decir, que todo está dentro de ti, únicamente debes sacarlo a través de un examen interior para hallar la verdad, el conocimiento y obtener tus propias conclusiones. El racionalismo. Sócrates intenta encontrar una explicación a los grandes dilemas a través de la razón y la objetividad. Así raciona la ética, la moral y la religión. El constructivismo. En su idea de enseñanza, Sócrates establece que el alumno debe tener un rol activo y no pasivo, es decir, generar y construir su propio conocimiento sin dejarse influenciar. Continuando con los aportes que dejó Sócrates, tenemos varios aportes, tanto como en la filosofía, psicología y educación. En la filosofía tenemos algunos aportes principales de Sócrates, tales como el análisis crítico de los conceptos de la vida, ya que para Sócrates ningún aspecto de la vida carecía de importancia. También tenemos una mirada objetiva sobre concepciones sociales, donde el filósofo griego impulsó la búsqueda de una mirada objetiva sobre conceptos sociales. El diálogo y la argumentación. También tenemos la aplicación de la mayéutica, la ironía y la dialéctica socráticas. Conocido por tener un carácter irónico, Sócrates utilizaba a su favor estos modos de expresión para dejar al descubierto falsas pretensiones o malas intenciones de otros hombres que buscaban desprestigiarlo. Y otro sería como primeras percepciones sobre la belleza, ya que pensaba que las cosas bellas no hacían sino generar expectativas irracionales en el hombre, que podían conducirlo a tomar decisiones negativas, que generaban violencia. Algunas aportaciones de Sócrates que podemos mencionar en la psicología tenemos al interés en la psique, ética y moral, método inductivo, el método socrático, que dentro de este está el diálogo socrático. También fue un precursor del constructivismo y el uso de la ironía que mencionábamos poco antes, donde podemos mencionar que existe la confrontación. Y por último podemos mencionar el aporte de Sócrates en la educación. Se puede decir que Sócrates era un docente innovador, crítico y humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Esto también valió una condena a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. No dejó ningún texto escrito, pero su obra llegó a nuestros días luego de que su discípulo Platón lo dejara todo registrado. Una de las ideas principales se iniciaba en el conocimiento personal de uno mismo. Luego de esta etapa llegaría a un conocimiento externo, universal, que aprender es controlar los impulsos, lograr serenidad en el espíritu y alejarse de los lujos y las pasiones. Sócrates es considerado por algunos el fundador de la ética, un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. En una primera instancia, la educación, según el filósofo, debía criticar el discurso que escuchaba, remarcando las falacias y contradicciones. Luego de esta etapa llamada ironía, venía la mayéutica, donde se extraen las verdades del intelecto humano, exteriorizando todo mediante preguntas al maestro. Lo que nace es la verdad, la raíz del objeto que deseamos conocer. Y con esto culminaríamos con este pequeño video sobre la vida de Sócrates. Muchas gracias por su atención. Adiós.